Cállenlo de una vez, gruñó Lincoln, y su voz fue un rugido mortal que congeló el restaurante de 5 estrellas. Lo estoy intentando, señor, tartamudeó la niñera, temblando, mientras le ponía delante un peluche de terciopelo al niño de 3 años que no dejaba de sollozar. Durante 20 minutos agonizantes, el llanto de ese niño había paralizado todo el salón. Lincoln, un jefe de la mafia cuyo nombre hacía que el bajo mundo de la ciudad contuviera la respiración, estaba sentado ahí, completamente impotente. Sus guardias armados se mantenían inmóviles como gárgolas de piedra, listos para sacar sus armas contra cualquiera que se atreviera a mirar de más. Los ojos oscuros de Lincoln brillaban con una frustración peligrosa, una frustración que no sabía cómo controlar. Fue en ese momento cuando Nova, con el delantal de mesera manchado de café, se abrió paso entre los guardaespaldas más aterradores de la ciudad. Puso de golpe un plato caliente sobre la mesa de caoba y miró directo a los ojos al hombre más peligroso de la ciudad. Él no necesita otro juguete, le dijo sin miedo. Solo necesita una mamá. El ambiente en Laura, el restaurante más exclusivo de la ciudad, siempre estaba perfectamente climatizado, con un aroma suave a trufas, a vino Burdeos caro y a dinero de generaciones. Pero esa noche, el aire olía a puro terror. Nova sostenía en la palma de su mano una bandeja de plata con copas de champán vacías. Sus zapatos planos le dolían después de un turno doble agotador. Llevaba 5 años perfeccionando el arte de ser invisible. Para ella, la invisibilidad era seguridad. La mantenía escondida de los fantasmas de su pasado, de la gente de la que había huido, y de la cruda realidad de la jerarquía brutal de esta ciudad. Pero esa noche, ser invisible era imposible. Media hora antes, las pesadas puertas de caoba se habían abierto, y la temperatura del salón había caído en picada. Lincoln había entrado. No necesitaba un letrero que dijera quién era. El silencio que envolvió el lugar hablaba por él. Era un hombre tallado en mármol frío, vestido con un traje gris carbón hecho a la medida que escondía la tensión letal de sus hombros. A su lado caminaban 3 hombres que se movían con la gracia depredadora de lobos, con los ojos recorriendo el salón en busca de amenazas. Pero lo más impactante de su séquito era un niño pequeño y frágil, aferrado a un conejo de peluche, casi arrastrado por una niñera que parecía aterrada. Ese niño era Leo, el heredero de un imperio construido sobre sombras y sangre. Se sentaron en el reservado del rincón, el que normalmente estaba destinado a dignatarios visitantes. Durante los primeros 10 minutos, todo estuvo tranquilo. Después, un tenedor cayó al suelo y asustó al niño. La niñera trató de recogerlo demasiado rápido, y ese movimiento brusco lo asustó todavía más. El primer llanto fue un pequeño hipo entrecortado. El segundo fue un lamento. Para el tercero, ya era un colapso total de terror. Durante 20 minutos, el restaurante entero soportó ese sonido angustiante. Los clientes miraban sus platos, demasiado asustados para mirar al niño que lloraba, aterrados de que cruzar la mirada con Lincoln pudiera ser una sentencia de muerte. El personal se apiñaba junto a las puertas de la cocina, sacando pajitas para ver a quién le tocaba ir a rellenar los vasos de agua de esa mesa. Nova observaba todo desde la estación de servicio, con un trapo húmedo apretado entre las manos. Su corazón latía con un ritmo frenético contra sus costillas. Reconoció al niño. No por las noticias, ni por los rumores que corrían en los callejones, sino por una fotografía escondida bajo las tablas del piso de su pequeño apartamento. Una fotografía de su hermana Elena, ya fallecida, sosteniendo a un bebé recién nacido. Elena había huido para casarse con este mundo oscuro, cegada por el encanto de un hombre peligroso. Nova había cortado todo contacto con ella, aterrada por la violencia, y había cambiado de nombre para desaparecer en las entrañas de la ciudad y sobrevivir. 3 años atrás, Elena había muerto en un accidente automovilístico que olía a atentado. Nova la había llorado en secreto, demasiado asustada para ir al funeral, demasiado asustada para reclamar a su sobrino. Ahora, mirando el rostro del niño bañado en lágrimas, viendo los ojos verde esmeralda de Elena llenos de angustia, los muros invisibles que Nova había construido a su alrededor comenzaron a resquebrajarse. La niñera, una mujer severa de unos 50 años, le susurraba con dureza al niño, tratando de meterle a la fuerza una cucharada de postre en la boca. Leo la apartó de un manotazo. El puré salpicó la manga del impecable traje de Lincoln. El restaurante entero dejó de respirar.
Lincoln bajó la mirada hacia la mancha, y luego miró a la niñera. Su voz no subió de volumen, pero ese barítono glacial y bajo se escuchó por todo el salón en silencio. Si no deja de llorar en los próximos 10 segundos, dijo, no volverá a trabajar en esta ciudad nunca más. La niñera entró en pánico y agarró el brazo del niño quizás con demasiada fuerza. Leo gritó más fuerte, un sonido de puro dolor. Nova no lo pensó. El instinto de supervivencia que la había mantenido con vida durante 5 años, de repente, se apagó por completo. Soltó el trapo húmedo, tomó un plato de pan tostado caliente de la mesa de calentamiento y cruzó el salón a paso firme. «Oye». Uno de los guardias le ladró, cerrándole el paso. Era una montaña de hombre, con la mano suspendida sobre el bulto bajo su chaqueta. Atrás, mesera. Nova ni siquiera pestañeó. El niño tiene hambre y está aterrado, y sus tácticas de gorila solo empeoran las cosas. Muévase. Los ojos del guardia se abrieron de golpe por el descaro de la mujer. Antes de que pudiera reaccionar, Lincoln levantó un solo dedo, marcado por cicatrices. El guardia se hizo a un lado al instante, aunque mantuvo la mano cerca de su arma. Nova se acercó a la mesa. De cerca, Lincoln era todavía más intimidante. Su rostro era un paisaje de ángulos duros, sus ojos oscuros, cansados y absolutamente despiadados. La miró como si fuera un insecto que se hubiera trepado sobre su mesa. ¿Quién le dio permiso de acercarse?, preguntó Lincoln, con voz baja como un rumor. Nova lo ignoró. Ignoró su aura aterradora, a los guardias y a la niñera asustada. Solo miraba al niño. Leo estaba hiperventilando, con el pequeño pecho agitado y el rostro enrojecido. Se parecía tanto a Elena que fue como un golpe físico en el pecho de Nova. Puso el plato de pan tostado sobre la mesa con un golpe seco, el sonido de la porcelana cortando el ruido del salón. Y entonces dijo las palabras que cambiarían su vida para siempre: él no necesita otro juguete. No necesita un ejército. Solo necesita una mamá. El silencio que siguió fue absoluto. La niñera dio un grito ahogado. Los guardias se tensaron, esperando la orden de sacar a rastras a esa mesera suicida. Los ojos de Lincoln se clavaron en los de Nova. La temperatura a su alrededor pareció bajar 10 grados más. El aire estaba tan cargado de tensión que se sentía como caminar bajo el agua. ¿Qué acaba de decirme?, preguntó Lincoln en voz baja. Nova se arrodilló junto al reservado, poniéndose a la altura del niño que lloraba. Ignoró por completo al jefe de la mafia. Alargó la mano, con un movimiento lento y deliberado, y suavemente le abrió los puños apretados a Leo. «SHH», susurró Nova, con la voz transformándose en un tono que no usaba hacía años. «Aquí hay mucho ruido, ¿verdad? Mucha luz. Demasiados hombres enojados». Leo hipó, con sus ojos verdes fijos en los de ella. No se apartó. Nova comenzó a tararear. Era una melodía de su tierra natal, una nana antigua y dulce sobre una luna de plata y un lobo dormido. Era la canción que su abuela solía cantarles. La canción que Elena había jurado que le cantaría algún día a sus propios hijos. Mientras la melodía salía de los labios de Nova, Lincoln se puso rígido. El color desapareció de su rostro. Se inclinó hacia adelante, aferrando el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. El llanto de Leo se cortó de golpe. Respiró entrecortadamente, hipnotizado por esa mujer extraña que tarareaba una melodía tan familiar. Poco a poco, la energía frenética abandonó su pequeño cuerpo. Se inclinó hacia adelante y recostó su mejilla mojada de lágrimas contra la tela áspera del delantal de Nova. Ella lo envolvió con sus brazos, hundiendo el rostro en su cabello suave, respirando el aroma a champú de bebé y a sal. Cerró los ojos con fuerza mientras una lágrima rebelde le rodaba por la mejilla. «Ya te tengo», pensó. «Tu tía te tiene». Durante 3 minutos completos, el único sonido en ese rincón del restaurante fue la respiración suave y rítmica del niño ya dormido, y el murmullo suave y persistente de la mesera. Finalmente, Nova cambió de posición con cuidado, preparándose para ponerse de pie. Sintió el peso de la mirada de Lincoln clavada en la parte alta de su cabeza. ¿Dónde aprendió esa canción?, exigió saber Lincoln. La calma peligrosa había desaparecido.
Su voz estaba cargada de urgencia, de una vulnerabilidad desesperada que trató de esconder de inmediato. Nova se quedó paralizada. Se había delatado. La sobrecarga emocional de ver a su sobrino había vencido su cautela. Mantuvo la mirada en el suelo mientras recostaba con cuidado a Leo sobre los cojines de terciopelo del reservado. Mi mamá me la cantaba, mintió Nova con suavidad, poniéndose de pie y alisándose el delantal. Es una melodía común. No, no lo es, dijo Lincoln, bajando la voz a un susurro peligroso. Mi esposa la cantaba. Ella decía que era un secreto de familia, que solo su sangre la conocía. Nova forzó su rostro a mostrar una máscara de confusión educada y profesional. Lo siento, señor. Debo haberla escuchado en otro lado. Voy a regresar a mis mesas. Se dio la vuelta para irse, pero una mano grande y encallecida se cerró alrededor de su muñeca. No era un guardia. Era Lincoln. Su agarre era como una prensa de hierro. Usted no va a ningún lado, dijo Lincoln. Miró a la niñera. Está despedida. Salga de mi vista antes de que le pida a Silas que la tire al río. La niñera salió a trompicones del reservado y huyó del restaurante sin decir una sola palabra. Lincoln volvió a fijar su mirada intensa y oscura en Nova. Usted acaba de dormir a mi hijo en 3 minutos. Algo que yo no he logrado hacer en 3 años sin que despierte gritando. ¿Cómo se llama? Nova mintió, dando el nombre que había adoptado 5 años atrás. Bien, Nova, dijo Lincoln, soltando por fin su muñeca. Ya no trabaja aquí. Ahora trabaja para mí. Usted es la nueva cuidadora de Leo. Se va con nosotros esta noche. No puedo hacer eso, dijo Nova, con el pánico subiéndole por la garganta. Estar cerca de él significaba estar bajo vigilancia. Estar bajo vigilancia significaba que la descubrirían. ¿Y si el jefe de la mafia se enteraba de que ella era la hermana de la esposa que quizás él mismo había mandado a matar? Estaba muerta. Lincoln se recostó en su asiento. Sacó de su chaqueta un grueso fajo de billetes de $100 y lo dejó caer sobre la mesa. No se lo estaba preguntando. El trayecto hacia la propiedad de Lincoln fue asfixiante. Nova iba sentada en la parte trasera de la camioneta blindada, con Leo dormido sobre su regazo, sus pequeños dedos aún aferrados a la tela de su delantal. Lincoln iba en el asiento del copiloto, su cuerpo enorme recortado contra las luces de la calle que pasaban. Al volante iba Silas, la mano derecha de Lincoln. Silas tenía ojos como esquirlas de pedernal y una cicatriz que le recorría desde la oreja hasta la clavícula. Había observado a Nova por el espejo retrovisor durante todo el trayecto, con una mirada suspicaz y calculadora. La mente de Nova iba a 1000 por hora. Estaba atrapada en una jaula de acero en movimiento con los hombres más peligrosos de la ciudad. Su apartamento, su vida falsa, sus escasos ahorros, todo abandonado en un instante. Pero al mirar el rostro tranquilo de Leo, sintió un propósito profundo. Elena ya no estaba, pero su hijo sí. Estaba rodeado de monstruos, llorando por la madre que había perdido. Nova no podía darse la vuelta e irse. Tenía que protegerlo, aunque eso significara entrar en la boca del lobo. La camioneta cruzó unos enormes portones de hierro forjado, avanzando sobre un largo camino de grava antes de detenerse frente a una mansión gótica y descomunal. Parecía menos una casa y más una fortaleza. Gárgolas de piedra se asomaban desde los aleros, y cámaras de seguridad parpadeaban con sus ojos rojos desde cada rincón. Bienvenida a la propiedad, murmuró Silas, apagando el motor. Nova cargó con cuidado a Leo hacia el interior. El interior era vasto, frío y meticulosamente limpio. Todo estaba hecho de madera oscura, mármol y cuero. Se sentía como un museo, sin ninguna calidez ni alegría infantil. No había juguetes en el pasillo. No había fotografías en las paredes. Su cuarto está en el segundo piso, al final del ala este, dijo Lincoln, quitándose la chaqueta del traje. Se veía agotado. La adrenalina del restaurante se estaba desvaneciendo, dejando tras de sí un cansancio profundo. Silas la llevará a su habitación. Está justo al lado de la de Leo. Debe estar con él todo el tiempo. Si despierta, usted lo atiende. Si tiene hambre, usted lo alimenta. Si sangra. Los ojos de Lincoln se endurecieron. Usted reza.
Entendido, dijo Nova, manteniendo la voz firme. Siguió a Silas por la gran escalera. El hombre se movía en silencio, como un depredador acechando a su presa. Así que, dijo Silas mientras caminaban por un corredor largo y en penumbra, una mesera que en sus ratos libres susurra a los niños. Muy conveniente. He trabajado con niños antes, mintió Nova, ajustando el peso de Leo en sus brazos. Tengo hermanos menores. ¿En serio? Silas se detuvo frente a una pesada puerta de roble. Se giró para mirarla de frente, acercándose incómodamente. Lincoln puede estar cegado porque su hijo por fin se cayó, pero yo no. Investigamos a fondo a todo el que respira cerca de esta propiedad. Para mañana en la mañana, sabré qué calificación sacó usted en matemáticas en 3er grado. Si es una espía de la familia Moretti, o una policía encubierta, no voy a esperar el permiso de Lincoln para acabar con usted. La voy a enterrar en el bosque de atrás y nadie la va a encontrar jamás. Nova sostuvo su mirada de pedernal sin titubear. Había vivido con miedo durante 5 años. Este matón no la iba a doblegar ahora, no cuando Leo la necesitaba. Si yo fuera una asesina, Silas, no habría usado pan tostado como arma, respondió ella con frialdad. Ahora abra la puerta. El niño pesa. Silas entrecerró los ojos, y un destello de respeto reticente cruzó su rostro marcado. Abrió la puerta de un empujón. El cuarto de Leo era enorme, lleno de juguetes caros que nadie había tocado. Un gigantesco caballo de madera para mecerse estaba en la esquina, cubierto de polvo. La cama era una estructura grande y elaborada, más digna de un rey que de un niño pequeño. Nova lo recostó con cuidado, cubriendo su pequeño cuerpo con el pesado edredón. Se quedó junto a la cama, observándolo dormir. Por primera vez en 5 años, se permitió sentir todo el peso aplastante del duelo por su hermana. Aquí estoy, Elena pensó, trazando con el dedo la línea de la mandíbula de Leo. Lo voy a proteger de ellos. Te lo prometo. La primera semana fue un torbellino de vigilancia agotadora. Nova aprendió rápido los ritmos de la propiedad. Era una casa de fantasmas y secretos. Hombres armados patrullaban los terrenos. Hombres de voz baja y abrigos pesados entraban y salían a todas horas de la noche. Y Lincoln era un fantasma más, desaparecido en su estudio durante días enteros. Pero el mundo entero de Nova era Leo. Transformó su habitación estéril en un santuario. Empujó los pesados muebles antiguos contra las paredes para crear un área de juegos enorme. Pidió pinturas para dedos, bloques de construcción y libros ilustrados, artículos que el personal de la casa tuvo que apresurarse a conseguir, desconcertados por las peticiones. Poco a poco, el niño traumatizado y silencioso comenzó a descongelarse. Dejó de sobresaltarse cuando las puertas se cerraban de golpe. Empezó a reír. Un sonido áspero y burbujeante que resonaba de manera extraña por los pasillos cavernosos de la mansión. Nova descubrió que era alérgico a las fresas, un dato que recordaba haber leído en una de las viejas cartas de Elena, manchadas de lágrimas. Cuando el chef intentó servirle a Leo una tarta de fresas, Nova le sacó el plato de las manos de un golpe, algo que le ganó una mirada aterradora de Silas, pero que salvó a Leo de una reacción severa. La presencia de Lincoln en la vida de Leo era complicada. Nova los observaba desde la distancia. Lincoln amaba a su hijo. Era evidente en la forma en que sus ojos seguían a Leo por el salón, con un hambre protectora y desesperada. Pero le tenía miedo. Lincoln no sabía cómo jugar. No sabía cómo hablar suave. Trataba a su propio hijo como si fuera un explosivo frágil que podía detonar si lo manejaba mal. Una tarde lluviosa, Nova estaba sentada en el suelo con Leo, construyendo una torre enorme y tambaleante de bloques de madera. Lincoln estaba de pie en la puerta, una sombra recortada contra la luz del pasillo, observándolos. Se está riendo, dijo Lincoln en voz baja, y sonó como una acusación y como una plegaria al mismo tiempo. Es un niño, respondió Nova, colocando con cuidado otro bloque en la torre. Eso es lo que hacen cuando se sienten seguros. Lincoln entró al cuarto, y sus pasos pesados hicieron crujir el piso de madera. Se arrodilló junto a la torre, su cuerpo enorme haciendo ver diminutos a los bloques. Estiró una mano llena de cicatrices y colocó torpemente un bloque encima. La torre se tambaleó, pero aguantó. Leo levantó la vista hacia su padre, con los ojos verdes muy abiertos.
Después, una pequeña sonrisa le cruzó el rostro. Papá lo logró. Lincoln soltó un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante años. Miró a Nova, y su exterior frío y despiadado se resquebrajó apenas un poco, revelando al hombre agotado y afligido que había debajo. Ella solía construir torres con él, dijo Lincoln en voz baja, con los ojos fijos en los bloques. Mi esposa. Al escuchar a ese hombre pronunciar el nombre de su hermana, el nombre de la mujer que él quizás había mandado a matar, un escalofrío recorrió la espalda de Nova. Ella obligó a sus manos a mantenerse firmes mientras colocaba otro bloque. Suena como que fue una madre maravillosa, dijo Nova con cuidado. La mandíbula de Lincoln se tensó. Era luz. Este mundo entero, esta vida, es oscuridad. Ella era lo único brillante que había en él. Y después se fue. Un accidente de auto, dijo Nova, poniendo a prueba el terreno, necesitando escuchar su reacción. Lincoln levantó la vista, y sus ojos oscuros se clavaron en los de ella. La vulnerabilidad desapareció, reemplazada por una intensidad aterradora. Eso es lo que dijo el reporte policial. Eso es lo que publicaron los periódicos. Que estaba lloviendo. Que perdió el control del auto. Se inclinó más cerca, bajando la voz a un registro peligroso. Pero yo sé la verdad. Le cortaron los frenos. Alguien me la quitó. Y cuando descubra quién dio la orden, no solo lo voy a matar. Voy a reducir a cenizas a toda su sangre. Nova tragó saliva con fuerza, con el corazón golpeándole el pecho. El dolor crudo y violento en la voz de Lincoln era innegable. Él no había matado a Elena. Él la había amado. Y estaba cazando a sus asesinos. Esa revelación puso el mundo de Nova de cabeza. Si Lincoln no era el monstruo que había matado a su hermana, entonces ¿quién había sido? Y eso significaba que Leo seguía en peligro. Antes de que pudiera procesar el pensamiento, Leo tumbó la torre con un grito de alegría. Los bloques de madera cayeron ruidosamente al piso. Lincoln se sobresaltó por instinto, llevando la mano hacia su cintura, antes de contenerse. Se puso de pie de golpe. El momento de conexión se rompió. Manténgalo adentro hoy, ordenó Lincoln, con la voz fría otra vez. Las cosas están volátiles en el centro. No quiero que se acerque a las ventanas. Se dio la vuelta y salió, dejando a Nova sola con sus pensamientos acelerados y una realización repentina y aterradora. Ya no solo estaba protegiendo a Leo del mundo de su padre. Ahora estaba atrapada en ese mundo junto a ellos. La propiedad era un laberinto, pero había una puerta en el tercer piso que permanecía siempre cerrada con llave. Era de caoba pesada, adornada con vides talladas a mano. Nova le había preguntado una vez al ama de llaves sobre esa puerta, y solo obtuvo una mirada de puro terror. El santuario del amo, había susurrado la mujer. Nadie entra ahí, ni siquiera a limpiar. El instinto de Nova le decía que ese cuarto había sido de Elena. Durante 3 semanas, había logrado esquivar con éxito las investigaciones minuciosas de Silas. 5 años atrás había comprado su identidad falsa con uno de los mejores falsificadores de la ciudad. Su historial de trabajo era verificable, tenía un número de seguro social falso, y ningún vínculo aparente con Elena Rossi. Pero Silas era implacable. La interrogaba constantemente, tratando de hacerla tropezar en pequeños detalles sobre su pasado inventado. Nova necesitaba saber más sobre la vida de su hermana en esa casa. Necesitaba saber quién habría querido verla muerta. Si Lincoln decía la verdad sobre los frenos cortados, la amenaza venía de adentro, o de una familia rival que conocía las vulnerabilidades de la propiedad. Un martes, Lincoln salió de la propiedad para reunirse con los jefes de las 5 familias, una junta de alto riesgo para atender las tensiones que crecían en el centro de la ciudad. Se llevó a Silas y a una docena de hombres fuertemente armados. La casa quedó más silenciosa que de costumbre después de que Nova acostara a Leo para su siesta de la tarde. Nova subió a hurtadillas por la gran escalera hasta el tercer piso. El pasillo estaba sin luz, el aire cargado de polvo y silencio. Llegó hasta la puerta tallada de caoba y sujetó la manija de bronce. Estaba, como esperaba, cerrada con llave. Nova sacó un pasador de su cabello. Al crecer en el lado difícil de la ciudad, antes de que Elena conociera a Lincoln, las hermanas habían aprendido algunas habilidades poco honestas para sobrevivir.
Forzar una cerradura estándar era una de ellas. Deslizó el pasador dentro de la cerradura, buscando los pines. Le tomó 3 minutos tensos, escuchando el silencio pesado de la casa, hasta que escuchó el clic satisfactorio. Empujó la puerta y entró. El aire estaba viciado, con un aroma tenue a lavanda seca y perfume caro. Nova encendió la luz. Se le cortó la respiración. El cuarto estaba perfectamente conservado. Era un santuario. La ropa de Elena todavía colgaba en el closet abierto. Su tocador estaba lleno de cepillos de plata, frascos de perfume a medio usar y fotografías enmarcadas. Nova caminó despacio hacia el centro del cuarto, con lágrimas quemándole los ojos. Levantó un cepillo de plata, pasando el pulgar sobre las cerdas. Casi podía ver a Elena ahí sentada, cepillándose su largo cabello oscuro, riéndose de algún chiste. Se acercó a la mesita de noche. Había un diario de piel junto a una lámpara de lectura de bronce. Nova lo abrió, con las manos temblando. Las entradas eran cortas, escritas con la letra cursiva y elegante de Elena. 12 de octubre. Lincoln está de viaje otra vez. La casa se siente demasiado grande. Silas me mira con tanto desprecio. Cree que hago débil a Lincoln. Creo que me odia. Nova frunció el ceño, trazando las palabras. Silas. Pasó la página. 4 de noviembre. Hoy encontré un dispositivo de escucha en el cuarto del bebé. No se lo he dicho a Lincoln. Ya está tan paranoico que esto lo haría explotar. No sé quién lo puso ahí. Los Moretti, o alguien de adentro de la casa. Mañana voy a llevar a Leo a la casa segura. Ya no me siento segura aquí. Esa entrada tenía fecha del día anterior a la muerte de Elena. La sangre de Nova se heló. Elena sabía que la estaban cazando, y sospechaba de alguien de adentro de la casa. De pronto, un paso pesado sonó en el pasillo afuera. Nova se quedó congelada. Había dejado la puerta sin seguro. Sé que estás ahí adentro. La voz era un gruñido bajo y áspero. Silas. Nova se dio la vuelta cuando la puerta se abrió de golpe. Silas estaba parado en el umbral, con los ojos oscuros de furia. Sostenía una pistola con silenciador en la mano derecha, apoyada casualmente contra su muslo. No había ido con Lincoln a la reunión. Era una trampa. He estado esperando a que te descuidaras, dijo Silas, entrando al cuarto y cerrando la puerta detrás de él. Has sido demasiado perfecta, demasiado buena con el niño, demasiado tranquila cerca del jefe, y ahora te encuentro husmeando en el santuario de la esposa muerta. Estaba buscando cobijas extra, mintió Nova, con la voz firme a pesar de la adrenalina que le corría por las venas. Leo tenía frío. Aquí no hay cobijas, dijo Silas, dando un paso más cerca. Levantó el arma y apuntó directo a su pecho. Lincoln está cegado por su duelo. Te mira y ve una forma de calmar a su hijo que no deja de llorar. Pero yo te miro y veo una rata. Los Moretti te enviaron, ¿verdad? Para terminar el trabajo que empezaron con Elena. No sé quiénes son los Moretti, dijo Nova, retrocediendo hasta que su espalda tocó el tocador. Solo soy una niñera. Mentira, escupió Silas. Cerró la distancia entre ellos, presionando el cañón frío del arma contra su frente. Investigué más a fondo tu historial, Nova. El rastro en papel es impecable. Demasiado impecable. Una persona real tiene multas de tránsito. Deudas. Alguna foto vergonzosa en internet. Tú no tienes nada. Apareciste de la nada hace 5 años. Ahora me vas a decir quién eres en realidad. O voy a pintar este tocador con tus sesos y le voy a decir a Lincoln que te atrapé robando. Nova miró fijamente a los ojos del hombre que probablemente había ordenado el atentado contra su hermana. Si le decía la verdad, la mataría al instante para cubrir sus huellas. Si mentía, la mataría por ser una espía. Tú cortaste los frenos, susurró Nova, y la certeza se solidificó en su mente con una convicción mortal. Creíste que ella hacía débil a Lincoln. Pusiste el micrófono en el cuarto del bebé. Tú la mataste. Los ojos de Silas se abrieron por una fracción de segundo, una microexpresión de sorpresa que confirmó que ella tenía razón. Fue toda la confirmación que necesitaba.
Chica lista, se burló Silas, apretando el dedo en el gatillo. Lástima que no vas a vivir para contárselo. Nova no lo pensó. Reaccionó. Tomó el pesado frasco de perfume de plata del tocador y lo estrelló directamente contra la cara de Silas. El vidrio grueso se hizo pedazos contra su pómulo. Silas rugió de dolor, tambaleándose hacia atrás mientras el arma se disparaba. La bala con silenciador destrozó el espejo del tocador en 1000 pedazos afilados, lloviendo vidrio sobre ambos. Nova se abalanzó, pateando la parte de atrás de la rodilla de Silas. Él se dobló, pero movió el brazo hacia atrás y la golpeó en la mandíbula con el mango pesado del arma. El mundo se volvió blanco por un instante. Nova cayó al piso con fuerza, saboreando cobre en la boca. Silas se recuperó, limpiándose de la ceja una mezcla de sangre y perfume caro. Volvió a apuntarle el arma, con el pecho agitado. Rata muerta. Antes de que pudiera jalar el gatillo, la pesada puerta de caoba se abrió de una patada. Lincoln apareció en el umbral. Respiraba con dificultad, sin la chaqueta del traje, con la camisa blanca manchada de lluvia. Parecía un demonio invocado desde el mismo infierno. Silas se quedó paralizado, con el arma todavía apuntando a Nova. Jefe, la atrapé. Es una espía. Estaba en el cuarto de Elena. Me atacó. Lincoln miró el espejo hecho pedazos, la sangre en la cara de Silas y a Nova tirada en el piso. La temperatura del cuarto cayó en picada. Baja el arma, Silas, dijo Lincoln, con una calma aterradora. Jefe, usted no entiende. Ella es, rugió Lincoln, un sonido que sacudió las paredes. Baja el arma. Silas bajó el arma lentamente. Lincoln entró al cuarto. No miró a Silas. Miró hacia abajo, a Nova. Levántate. Nova se puso de pie tambaleándose, con la mandíbula palpitando y el corazón golpeando con violencia. Había sobrevivido a Silas, pero ahora tenía que sobrevivir a Lincoln. A mi estudio, los dos. Ahora, ordenó Lincoln, girando sobre sus talones. El ajuste de cuentas había llegado. El estudio de Lincoln era una cueva de madera oscura y cuero, con miles de libros que probablemente nunca había leído. La única luz venía de una chimenea crepitante, que proyectaba sombras largas y danzantes por todo el cuarto. Lincoln estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba. Silas estaba de pie a su derecha, con un pañuelo ensangrentado presionado contra su rostro golpeado. Nova estaba de pie en el centro del cuarto, sintiéndose como un cordero en un matadero. Empieza a hablar, dijo Lincoln, recostándose en su silla de cuero. Juntó los dedos y miró a Nova con una mirada depredadora, sin parpadear. Es una infiltrada, jefe, interrumpió Silas rápidamente. Su historial es una falsificación, la mejor que el dinero puede comprar, pero falsa al fin. Entró al cuarto de Elena a husmear. Está reuniendo información para los Moretti. Yo digo que la llevemos al sótano y averigüemos exactamente qué sabe. Lincoln levantó una mano, silenciando a Silas al instante. No te pregunté a ti, Silas. Le pregunté a ella. Volvió su mirada hacia Nova. ¿Quién eres tú? La mente de Nova iba a toda velocidad. La verdad era su único escudo, pero también era una espada que podía cortarla. Si le decía a Lincoln que Silas había matado a Elena, Silas lo negaría, y Lincoln le creería a su mano derecha antes que a una niñera con identidad falsa. Necesitaba pruebas. Y hasta que las tuviera, tenía que jugar un juego peligroso de medias verdades. Me llamo Nova, dijo, con la voz sorprendentemente firme, y mi historial es falso. Silas sonrió con triunfo. El rostro de Lincoln permaneció inexpresivo. ¿Por qué?, preguntó Lincoln en voz baja. Porque hace 5 años presencié un asesinato, mintió Nova, tejiendo una historia que había ensayado 1000 veces en la oscuridad. Un sicario de bajo nivel de la familia Moretti le disparó a un hombre en un callejón. Me vio. Corrí. Sabía que ir a la policía sería mi sentencia de muerte, así que compré una identidad nueva y desaparecí. Me he estado escondiendo desde entonces. Miró a Lincoln directo a los ojos, proyectando toda la sinceridad que tenía. Yo no lo busqué a usted. Usted me sacó a rastras de ese restaurante. Me quedé por Leo. Él necesitaba a alguien que no le tuviera miedo a un niño llorando.
Entré a ese cuarto hoy porque buscaba algo de su madre. Una cobija, un aroma, algo que lo ayudara a dormir toda la noche. No quería fisgonear. Lincoln la observó, estudiando su rostro en busca de cualquier microexpresión de mentira. El silencio se extendió, denso y sofocante. Una historia conmovedora, se burló Silas, y muy conveniente. Está mintiendo, jefe. Déjeme, basta, espetó Lincoln. Se puso de pie y rodeó el escritorio despacio, hasta quedar justo frente a Nova. Estaba tan cerca que ella podía oler la lluvia y el humo de cigarro en su ropa. Me mentiste, dijo Lincoln, con la voz apenas más alta que un susurro. Trajiste un nombre falso y un pasado escondido a mi casa, a la vida de mi hijo. Para protegerme, respondió Nova sin retroceder. Igual que usted tiene guardias y armas para protegerse, yo solo usé papel. Los ojos, Silas, dijo Lincoln, sin apartar la mirada de Nova. Baja al perímetro. La reunión de hoy salió mal. Los Moretti están haciendo un movimiento. Necesitamos a todos los hombres en los muros esta noche. Sé que ahora se ríe, y sé que acaba de enfrentarse a mi mejor hombre con un frasco de perfume. La miró con una mezcla extraña de respeto y sospecha en los ojos. Se queda, dijo Lincoln. Pero no sale de este piso. No hace llamadas telefónicas. Y si tan solo mira hacia una puerta que lleve afuera, mis hombres tienen orden de dispararle. Esta noche entramos en guerra contra los Moretti. Si sobrevive la noche, hablaremos de su futuro. Nova asintió despacio, aferrando el vaso de whisky. ¿Y Leo? Leo se queda en el cuarto de seguridad del sótano. Usted se queda con él. El rostro de Lincoln se endureció. Manténgalo callado. Pase lo que pase arriba, no salgan. El ataque comenzó a las 2 de la madrugada. No empezó con una explosión, sino con la oscuridad total. Cortaron la red eléctrica de toda la propiedad. El silencio pesado y opresivo que siguió duró solo unos segundos, antes de que el sonido de vidrios rotos y disparos automáticos desgarrara la noche. Nova ya estaba despierta. Estaba sentada en el suelo del cuarto de seguridad subterráneo, con la espalda contra la puerta de acero reforzado. El cuarto estaba iluminado por luces de emergencia rojas, que proyectaban un resplandor infernal sobre la alfombra mullida y los estantes llenos de suministros de emergencia. Leo dormía en un catre en la esquina, abrazando el conejo de peluche. Nova le había dado un sedante suave, recetado por el médico de la propiedad para sus pesadillas, para asegurarse de que no despertara gritando y delatara su posición si fallaba el aislamiento acústico. Arriba de ellos, la casa era una zona de guerra. El estruendo sordo y pesado de explosiones sacudía polvo del techo. Nova podía escuchar el sonido rápido y apagado de los disparos de respuesta. Los hombres de Lincoln estaban resistiendo, pero los Moretti habían traído un pequeño ejército. El corazón de Nova latía con un ritmo frenético. No era solo una niñera escondida en un sótano. Era una mujer atrapada en una jaula, esperando a ver quién abriría la puerta. Si los hombres de Lincoln ganaban, ella viviría para enfrentar otro interrogatorio. Si ganaban los Moretti, entrarían al cuarto de seguridad y matarían al heredero del imperio, y a ella junto con él. Y luego estaba Silas. Nova se abrazó las rodillas contra el pecho, con la mente acelerada. Silas sabía que ella lo había descubierto. En el caos de un asedio, sería increíblemente fácil para él escabullirse, entrar al cuarto de seguridad, matarla a ella y a Leo, y culpar a los Moretti. Sería la cobertura perfecta para un doble homicidio. Va a bajar aquí, se dio cuenta con un escalofrío de certeza espantosa. No va a esperar a que termine la pelea de arriba. Nova se puso de pie de un salto. Empezó a revisar las cajas de suministros de emergencia. Agua, raciones, kits médicos, ninguna arma. El cuarto de seguridad estaba diseñado para mantener a la gente afuera, no para armar a la gente de adentro. Necesitaba un arma. Miró frenéticamente a su alrededor. Sus ojos se posaron en un extintor de hierro pesado montado en la pared. No era una pistola, pero era pesado, y ella podía blandirlo. Lo desenganchó, sintiendo el metal frío y pesado en sus manos temblorosas. Se colocó junto a la puerta de acero, conteniendo la respiración. Pasaron 10 minutos.
Los disparos de arriba parecían acercarse cada vez más a la escalera principal. Entonces lo escuchó, un sonido raspante y tenue proveniente del teclado electrónico afuera de la puerta. El teclado había sido anulado desde adentro, pero existía una llave física de anulación. Lincoln tenía una. Silas tenía la otra. Los pesados pestillos de acero comenzaron a retroceder dentro del marco de la puerta. Clic, clic, clic. Alguien estaba abriendo la puerta. Nova levantó el extintor, con los músculos tensos como resortes. Se preparó para golpear con todas sus fuerzas. La pesada puerta de acero se abrió de par en par. Una figura entró en la luz roja de emergencia. No era Silas. Era Lincoln. Estaba cubierto de sangre, aunque Nova no podía saber si era suya o de alguien más. Su camisa blanca estaba rasgada, y su pecho subía y bajaba con el esfuerzo. Sostenía un rifle de asalto en la mano derecha, con el cañón todavía humeante. Recorrió el cuarto con la mirada, y sus ojos desesperados se fijaron de inmediato en la figura dormida de su hijo. Un temblor enorme recorrió sus hombros anchos. Nova bajó el extintor, soltando un aire que sentía haber estado conteniendo durante una hora entera. ¿Lincoln? Antes de que él pudiera responder, una sombra se separó del pasillo detrás de él. Suelta el arma, jefe. Lincoln se quedó paralizado. Nova ahogó un grito. Silas entró a la luz de la puerta, presionando el cañón de su pistola contra la nuca de Lincoln. Silas sangraba de una herida de metralla en el hombro, con el rostro retorcido en una máscara de furia desesperada. Patea el rifle lejos, ordenó Silas, con el dedo tenso en el gatillo. Lincoln, con los ojos ardiendo de una rabia tan intensa que casi era palpable, se agachó despacio y deslizó el rifle por la alfombra. Se detuvo cerca de los pies de Nova. ¿Qué es esto?, Silas se preguntó Lincoln, con la voz mortalmente calmada. Los Moretti están masacrando a nuestros hombres arriba. Y tú me apuntas con un arma. Los Moretti son una distracción, se burló Silas, entrando al cuarto de seguridad y cerrando de una patada la pesada puerta de acero detrás de él. Los pestillos electrónicos se activaron con un golpe pesado, sellándolos a los tres, y al niño dormido, adentro. Yo los dejé entrar, confesó Silas, con los ojos moviéndose entre Lincoln y Nova. Les di los códigos del perímetro. Les dije que si eliminaban a la mayoría de tus fuerzas, podían quedarse con los muelles. Solo quería una cosa a cambio. Mi vida, dijo Lincoln, girando ligeramente la cabeza. Tu imperio, corrigió Silas. Te volviste blando, Lincoln. Desde que te casaste con esa mujer, empezaste a hacer tratos en vez de dar ejemplos. Empezaste a hablar de legitimidad. Ibas a arruinar todo lo que construimos. Así que la eliminé. Le corté los frenos. Un trágico accidente. Todo el cuerpo de Lincoln se puso rígido. Un sonido gutural y bajo escapó de su garganta, el sonido de un animal herido que se da cuenta de quien lo mordió. Fuiste tú, susurró Lincoln, con la devastación absoluta en su voz. Fue un negocio, dijo Silas con frialdad. Pero después el niño sobrevivió y tú empeoraste todavía más. Te convertiste en un fantasma. Dejaste de liderar. Yo tuve que limpiar tus desastres. Y ahora traes a esta rata a la casa. Apuntó el arma hacia Nova. Ella lo descubrió, Lincoln. Ella sabía lo de los frenos. No podía dejar que hablara contigo. Tengo que terminar esto esta noche. Los Moretti te eliminan a ti. Yo intervengo, reagrupo a los hombres que sobrevivan, y tomo el trono. Es poético, en realidad. Nunca te vas a salir con la tuya, dijo Lincoln, con la voz bajando una octava, irradiando pura violencia. Mis hombres son leales. Tus hombres se están muriendo ahora mismo en el segundo piso, contestó Silas. Apuntó el arma al pecho de Lincoln. Se acabó, jefe. Los ojos de Nova volaron hacia el rifle de asalto en el piso, luego hacia Silas, y después hacia Lincoln. Tenía que hacer algo. Si Silas mataba a Lincoln, ella y Leo eran los siguientes. Sil, espera. Gritó Nova, dando un paso adelante, atrayendo la atención del traidor. No tienes que matar al niño. Déjame llevármelo. Vamos a desaparecer. Puedes decirle a todos que los Moretti se lo llevaron.
Silas soltó una carcajada, un sonido áspero y ladrado. ¿Crees que soy idiota? El niño es el heredero legítimo. Mientras respire, van a existir hombres leales a su sangre. No, el niño muere. Tú mueres. Lincoln muere. Movió su puntería hacia el catre donde dormía Leo. No. Rugió Lincoln, lanzándose hacia adelante. El estruendo ensordecedor del disparo en ese cuarto pequeño y cerrado fue físicamente doloroso. Lincoln se tambaleó hacia atrás, sujetándose el costado, mientras la sangre florecía de inmediato sobre su camisa blanca. Cayó contra la pared y se deslizó hasta el suelo, gimiendo de dolor. Silas sonrió con satisfacción, volteando el arma otra vez hacia Nova. «Te toca, niñera». Nova no gritó. No suplicó. El instinto de supervivencia que la había mantenido con vida en las calles, el amor que sentía por su hermana, la feroz protección maternal que sentía por el niño dormido, todo se fusionó en un único momento de claridad al rojo blanco. No iba a morir ahí. Con un grito feroz, Nova levantó el pesado extintor de hierro y lo lanzó con todas sus fuerzas directo hacia la cabeza de Silas. Silas alzó el brazo por instinto para bloquear el cilindro que volaba hacia él. El hierro pesado se estrelló contra su antebrazo con un crujido nauseabundo de hueso roto. El arma se disparó desviada hacia el techo. Nova no dudó. Se lanzó al suelo, tomando el rifle de asalto abandonado. Nunca había disparado un arma como esa en toda su vida, pero sabía cómo jalar un gatillo. Rodó sobre su espalda, levantó el cañón y apretó. El retroceso le magulló el hombro, y la ráfaga estruendosa la dejó sorda por un momento. El cuerpo de Silas se sacudió con violencia cuando 3 balas le impactaron el pecho. Sus ojos se abrieron de par en par por la impresión. Miró hacia abajo, a la sangre que empapaba rápidamente su camisa, y luego miró a Nova, con la boca abierta en un grito silencioso. Se derrumbó al suelo, muerto antes de tocar la alfombra. El silencio que siguió zumbaba en los oídos, denso con el olor a pólvora y cobre. Nova quedó tendida en el suelo, con la respiración agitada, las manos temblando tan violentamente que no podía soltar el rifle. Había matado a un hombre. Un gemido bajo la trajo de vuelta a la realidad. Lincoln estaba desplomado contra la pared, sujetándose el costado sangrante. Miró el cuerpo de Silas, y después a Nova, con los ojos muy abiertos entre la conmoción y el asombro. «Tú. Le disparaste», dijo Lincoln con voz ronca. Nova se arrastró hasta él, con las manos temblando mientras presionaba una gasa estéril de un kit médico abierto contra su herida. «Mantenga la presión ahí. Creo que la bala atravesó de lado a lado. Pero está sangrando rápido». Lincoln le sujetó la muñeca, con la fuerza desvaneciéndose, pero la mirada todavía penetrante. «¿Quién eres tú?» Una mesera no lanza un extintor y dispara un AR-15. ¿Quién te envió? La adrenalina, el terror, el cansancio absoluto de la mentira finalmente quebraron a Nova. Los muros que había construido alrededor de su identidad se derrumbaron por completo. «Nadie me envió», gritó Nova, con las lágrimas corriéndole por el rostro, mezclándose con el polvo y la mugre. «Vine por el niño. Porque lloraba por una madre que no tenía. Porque no pude dejarlo con los hombres que mataron a mi hermana». Lincoln se quedó paralizado, y su agarre en la muñeca de ella se aflojó. «¿Tú? ¿Hermana?» Nova lo miró directo a los ojos, y la verdad absoluta le arrancó el acento falso, el temperamento sumiso. «Todo». «Mi nombre no es Nova», dijo, con la voz temblando por 5 años de duelo reprimido. «Mi nombre es Nova Rossi. Elena era mi hermana mayor». La revelación quedó suspendida en el aire, más pesada que el humo de la pólvora. Lincoln la miró fijamente, con los ojos oscuros muy abiertos, luchando por procesar esa verdad imposible mientras combatía la conmoción por la pérdida de sangre. «Elena no tenía hermanas. Me dijo que era hija única, huérfana». «Te mintió para protegerte», dijo Nova con fiereza, presionando más fuerte sobre su herida, haciéndolo estremecerse. «Cuando te conoció, supo lo que eras. Supo el peligro. Le rogué que no se fuera contigo. Peleamos. Fue terrible. Me dijo que si entraba a tu mundo, yo tenía que desaparecer. Que te diría que no tenía familia, para que tus enemigos nunca pudieran usarme en su contra.
Cambié de nombre. Me escondí durante 5 años. Dejé que estuviera muerta para mí, para que las dos pudiéramos sobrevivir. Las lágrimas de Nova le caían por la barbilla, cayendo sobre la camisa empapada de sangre de Lincoln. Después, hace 3 años, vi las noticias. El accidente de auto. Supe que no había sido un accidente. Supe que tu mundo se la había tragado entera. Quería entrar corriendo, llevarme a Leo, gritarte. Pero estaba aterrada. Tú eras un monstruo para mí. El monstruo que se llevó a mi hermana. La expresión de Lincoln se fracturó. La fachada despiadada de jefe de la mafia se disolvió, dejando solo a un hombre roto y afligido. Apartó la mirada, con los ojos fijos en la luz roja de emergencia. Ella te protegió, susurró Lincoln, con la voz quebrándose. Te protegió de mí. Sí, dijo Nova con suavidad. Pero después lo vi en ese restaurante. Lo escuché llorar. Vi los ojos de ella en su rostro. Ya no pude seguir escondiéndome. No me importó si me mataban. Tenía que proteger al hijo de mi hermana. Lincoln volteó lentamente la cabeza para mirarla de nuevo. La sospecha, la frialdad que había definido cada uno de sus encuentros, había desaparecido por completo. Ahora veía el parecido, no en sus rasgos, sino en el fuego feroz e inquebrantable de sus ojos, el mismo fuego que Elena había tenido. Tía Nova, dijo, y las palabras se sintieron extrañas en su lengua. Sí, respondió ella con la voz entrecortada. Arriba de ellos, los disparos comenzaron a disminuir. La voz potente y grave del capitán de Lincoln resonó por los conductos de ventilación, gritando órdenes. Los hombres de Lincoln habían logrado voltear la marea. Los Moretti se estaban retirando. La casa está asegurada, murmuró Lincoln, con los párpados cayéndosele. Silas. Silas era el infiltrado. Con el muerto, los Moretti ya no tienen los códigos. Van a huir. Quédese despierto, Lincoln, suplicó Nova, sosteniéndole el rostro con las manos ensangrentadas. No cierre los ojos. Leo lo necesita. Leo la tiene a usted, dijo Lincoln, con una sonrisa débil y triste. Lleva la sangre de su madre. Va a estar a salvo con usted. No, necesita a su padre, insistió Nova, con la voz frenética. No podía dejarlo morir. A pesar de todo, a pesar del imperio de sangre que gobernaba, había visto cómo amaba a su hijo. Era un hombre imperfecto y peligroso, pero era todo lo que le quedaba a Leo de un padre. Tiene que arreglar esto, Lincoln. Tiene que limpiar esta vida por él. La pesada puerta de acero sonó de repente, con los seguros electrónicos desactivándose. Los hombres de Lincoln habían logrado anular el sistema desde afuera. La puerta se abrió, revelando a un equipo de guardias fuertemente armados, con sus linternas cortando la penumbra roja. «Jefe», gritó el capitán, corriendo hacia el cuarto. Los paramédicos lo siguieron de inmediato, rodeando a Lincoln. Nova fue apartada a un lado. Retrocedió tambaleándose, golpeando la pared, y se dejó resbalar hasta quedar sentada en el suelo. Los paramédicos trabajaban frenéticamente, aplicando presión, iniciando una vía intravenosa. Lincoln luchaba por mantenerse consciente, con los ojos fijos en Nova entre el caos de cuerpos en movimiento. No dejen que se vaya, le pidió Lincoln a su capitán, señalando con un dedo ensangrentado hacia Nova. Trátenla. Trátenla como familia. Es intocable. El capitán miró a Nova sorprendido, y después asintió con firmeza. Sí, jefe. Mientras subían a Lincoln a una camilla y lo sacaban del cuarto de seguridad, Nova gateó lentamente hacia el catre. El sedante había funcionado a la perfección. Leo no se había movido durante los disparos, la traición, ni los gritos. Nova se subió con cuidado al catre, envolviendo a su sobrino con los brazos, protegiéndolo. Hundió el rostro en su cabello, respirando su aroma, dejando que la adrenalina finalmente se derrumbara. Había salido de las sombras. La mesera invisible había muerto. Ahora era Nova Rossi, y por fin estaba en casa. Lincoln sobrevivió. La bala había fallado sus órganos vitales, pero la recuperación fue lenta. Durante 2 semanas, la propiedad se mantuvo en un estado de máxima alerta. La familia Moretti,
tambaleándose por el fracaso de su asalto y la pérdida de su hombre infiltrado. Se retiró a las sombras. La ciudad contuvo el aliento, esperando la represalia de Lincoln. Pero la represalia nunca llegó. En cambio, Lincoln llamó a los líderes de sus lugartenientes restantes hasta su cama de hospital. Les dio órdenes que sacudieron todo el bajo mundo. Estaba liquidando las ramas más violentas de su organización, los muelles, los negocios de protección, los casinos ilegales. Se los entregó a familias rivales o los cerró por completo, conservando solo los negocios legítimos y las propiedades inmobiliarias. Fue una demostración impresionante de renuncia. Fue una declaración de paz comprada con una pérdida masiva de poder y territorio. Sus hombres murmuraban, algunos lo llamaban débil. Pero el recuerdo de la traición de Silas los mantuvo en línea. Nova pasó esas 2 semanas por completo con Leo. La mansión, aunque fuertemente vigilada, se sentía diferente. La oscuridad opresiva se había levantado un poco. El personal, habiendo escuchado los rumores de cómo la niñera había matado a Silas, al traidor, para salvar al jefe, la trataba con una mezcla de terror y profundo respeto. Una tarde soleada, Nova estaba sentada en los jardines con Leo. Él perseguía una mariposa, su risa resonando clara sobre el césped cuidado. El sonido de un bastón crujiendo sobre la grava hizo que Nova volteara. Lincoln caminaba hacia ellos, despacio, apoyado con fuerza en un bastón con punta de plata. Se veía más pálido, más viejo, pero la tensión peligrosa que normalmente se enroscaba en sus hombros había desaparecido. Es rápido, dijo Lincoln, deteniéndose a unos pasos, observando a su hijo. Eso lo saca de su madre, dijo Nova con suavidad. Solíamos correr por las escaleras de incendio en el Bronx. Ella siempre ganaba. Lincoln sonrió, una expresión genuina y cálida que le llegó hasta los ojos. Me habría gustado ver eso. Se sentó despacio en una banca de piedra junto a Nova, suspirando mientras aliviaba el peso sobre su costado en recuperación. La capitulación está completa, dijo Lincoln, mirando hacia los jardines. Me deshice de las calles. Ahora somos legítimos. Bienes raíces, importación, exportación, dinero legal y aburrido. Las otras familias creen que perdí el valor. ¿Lo perdió o preguntó Nova, volteando a mirarlo? Lincoln sostuvo su mirada. No. Encontré mi razón para vivir. Silas tenía razón en algo. Esta vida, la violencia que se llevó a Elena, no dejaré que se lleve a Leo. Y no dejaré que la lleve a usted. Nova bajó la vista hacia sus manos. Los muros invisibles detrás de los cuales había vivido durante 5 años habían desaparecido por completo. Se sentía expuesta, pero por primera vez, no sentía miedo. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Nova. Sigo siendo la mesera que le mintió. Usted es la mujer que salvó a mi hijo, corrigió Lincoln. Usted es la mujer que me salvó la vida. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. Se la entregó. Nova la abrió con vacilación. Adentro descansaba un delicado guardapelo de plata. Era de Elena, el que usaba todos los días antes de desaparecer. Lo dejó cuando salió en su último viaje, dijo Lincoln en voz baja. Quiero que lo tenga usted. Nova trazó con el dedo el intrincado grabado de plata, con lágrimas picándole los ojos. Lo abrió de golpe. Adentro había una foto de una Elena más joven y una Nova mucho más joven, sonriendo radiantes a la cámara. Gracias, susurró Nova, cerrando el guardapelo alrededor de su cuello. El metal frío se asentó contra su clavícula, un recordatorio físico de que ya no se estaba escondiendo. Leo llegó corriendo, sosteniendo un puñado de dientes de león un poco aplastados. Para la tía Nova y para papá. Les entregó una flor amarilla aplastada a cada uno. Lincoln la tomó con delicadeza, haciendo girar el tallo entre sus dedos grandes. Leo, dijo Lincoln, con la voz cargada de emoción. ¿Te gusta tener aquí a la tía Nova? Leo asintió con energía. Sí, ella canta la canción de la luna. Lincoln miró a Nova, con una pregunta silenciosa en los ojos. Ya no era el aterrador jefe de la mafia. Era un padre, pidiéndole a la única familia que le quedaba que se quedara. No va a ir a ningún lado, Leo, dijo Nova, sonriendo entre lágrimas. Estiró la mano y tomó la de Lincoln,
su palma áspera y llena de cicatrices, cálida contra la de ella. La tía Nova se queda justo aquí. Capítulo 10. La fundación. Pasaron los años, y el legado de la ciudad cambió. El nombre Lincoln ya no evocaba imágenes de callejones oscuros y represalias violentas. En cambio, se volvió sinónimo de desarrollo inmobiliario ambicioso y donaciones filantrópicas masivas a hospitales infantiles. La transición no fue libre de sangre, ni fue fácil. Los fantasmas del pasado resurgían de vez en cuando. Hubo amenazas, intentos de extorsión, y momentos en los que el viejo lobo dentro de Lincoln amenazaba con liberarse. Pero cada vez que la oscuridad se acercaba, ahí estaba Nova. Era el ancla, la protectora feroz de la nueva fundación de la familia. Leo creció y se convirtió en un niño brillante y resiliente. Tenía los ojos de su madre y la fuerza silenciosa de su padre, pero su espíritu había sido moldeado por completo por Nova. Nunca conoció la verdadera profundidad del imperio en el que había nacido. Solo conoció la enorme propiedad como un lugar de risas, de reglas estrictas de tarea impuestas por su tía, y de tardes tranquilas armando maquetas con su padre. Nova nunca se casó con Lincoln. Su relación era más profunda que un romance. Era un vínculo forjado en sangre, trauma y una devoción mutua hacia el niño que llevaba la memoria de Helena. Eran padres, compañeros de supervivencia, y los aliados más feroces el uno del otro. El cuarto cerrado del tercer piso finalmente se abrió. Nova y Lincoln pasaron una semana entera revisando las pertenencias de Helena, llorando, riendo, y finalmente dejando descansar a los fantasmas. El cuarto se transformó en una enorme biblioteca para Leo. La pesada puerta de caoba fue reemplazada por vidrio francés. En el 10º cumpleaños de Leo, la propiedad se llenó de luz. Niños de su escuela privada corrían por el jardín, sonaba música, y los chefs, que ya no vivían con el miedo de servir el postre equivocado, presentaron un enorme pastel libre de fresas. Nova estaba parada en la terraza, observando el caos con una sonrisa cálida. Llevaba un vestido sencillo y elegante, con el guardapelo de plata descansando sobre su pecho. Lincoln se acercó a su lado, entregándole una copa de champán. Su cabello ya tenía canas, y las líneas duras de su rostro se habían suavizado con años de paz. «Es feliz», dijo Lincoln, observando a Leo mientras rasgaba con entusiasmo el papel de regalo de un telescopio. «Lo es», coincidió Nova, chocando su copa contra la de él. «Silas casi ganó esa noche», reflexionó Lincoln, con la voz baja, un reconocimiento poco común del pasado. «Si usted no hubiera estado ahí, si no se hubiera defendido». «Estuve huyendo 5 años, Lincoln», dijo Nova, mirando al niño que era el centro de su universo. «Pero lo bueno de huir es que en algún momento uno se cansa, y a veces solo hay que darse la vuelta, tomar un extintor, y construir una vida nueva sobre los escombros». Lincoln soltó una risa profunda y resonante. «Por la mesera que salvó el imperio», brindó. «Por la madre que nunca se fue», corrigió Nova con dulzura, tocando su guardapelo. Se quedaron ahí juntos, bajo la luz del sol, ya no criaturas de las sombras, observando al niño que habían salvado. El niño que los había salvado a ambos, mirando hacia el cielo, listo para descubrir sus propias estrellas. A veces la familia en la que nacemos nos rompe, pero la familia por la que luchamos nos salva. El viaje de Nova y Lincoln demuestra que hasta los imperios más oscuros pueden desmoronarse ante la luz de un solo acto de amor valiente. La verdadera fuerza no está en la intimidación ni en el poder, sino en la disposición de ponerse en la línea de fuego por los inocentes. Si disfrutaste esta historia tensa y emotiva de verdades ocultas y redención, dale like, compártela con alguien que ame un giro dramático, y suscríbete para más historias cinematográficas. Tu apoyo ayuda a que sigamos trayendo historias poderosas a la vida.